¿Qué tal, amigos? Bien, y dando continuidad con nuestra presentación, quiero hacer de presentación de conocimiento general las características que tiene nuestro escáner láser Trimble X7. Aparte de las herramientas útiles como un asa en el equipo, como una maleta o una mochila de transporte, que incluso tienen las dimensiones para hacer equipaje de mano y ser transportadas por avión. Todo lo que yo tengo está aquí. Lo que tengo será lo necesario para procesar el lugar de intervención forense o cualquier otro aspecto, cualquier otra escena. Con tecnología de escaneo láser tengo un trípode, en fibra de carbono, bastante ligero, bastante práctico al momento de ser expansible y ser cargado a un lateral de la mochila. Es un trípode marca Jitsu. Lo cargamos a un lateral de la mochila. En uno de los bolsillos cargamos todos los compartimentos y cables de cargadores, de transferencia de datos, una batería adicional de la tableta por si se nos llegara a descargar en campo nuestra batería, y por supuesto nuestro controlador, que es una tableta de sistema operativo Windows, Intel i7, 32 GB de RAM, una tera de almacenamiento interno. Entonces digamos que al ser de esas características y con sistema operativo Windows, pues es compatible con gran parte de las aplicaciones de escritorio que ustedes pueden requerir o tener. Adicionalmente, en la mochila vamos a encontrar como tal el escáner láser, su cargador y las baterías. El uso de cada batería, el tiempo de uso en funcionalidad con el escáner es de 4 horas, así que puedo tener aquí fácilmente 12 horas de trabajo con el equipo. Bien, ese es el escáner Trimble X7, tiene únicamente un botón de interacción con el usuario. Todo nosotros lo vamos a manejar mediante nuestro software de campo Trimble Forensics Capture y Trimble Forensics Perspective, que va a ser el software que va a operar o nos permitirá controlar el escáner láser Trimble X7. Adicionalmente, y entrando ya en la parte de la descripción propia del equipo, en sus características técnicas, tengo aquí el certificado de calibración. Este es el único equipo adicional ya del X9, que también haremos próximamente un webinar y lanzamiento oficial, que tiene un sistema de autocalibración, es decir, que usted no minimiza, sino que elimina por completo los costos adicionales que requiere este tipo de equipos al ser enviados al fabricante por calibración. Además de que usted siempre va a tener la confianza que tiene un equipo disponible listo para funcionar y para apoyarlo en las labores que usted tenga al momento de capturar los datos masivos en cualquier entorno. Quien controla y quien certifica y respalda que el sistema de autocalibración pues no requiere justo eso, que se envía a fábrica por este procedimiento anual o cada 2 años según los criterios del fabricante. Lo certifica NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, mediante una nota técnica que es 1297. Y además en el Instituto de Metrología Nacional de Germania está certificado mediante la certificación DEKRA, mediante la ISO 9001-2015. Entonces es bastante importante tener esto claro, ya que todos los criterios técnicos en cuanto a la ficha técnica y las especificaciones del fabricante pues van a ser cuidadosamente vigiladas y controladas gracias a la autocalibración que tiene el escáner. Bien, vamos a empezar trabajando con nuestro software de Trimble Forensics Capture. Nosotros la ocasión anterior en la que trabajábamos con la antena DA2, Trimble DA2, veíamos que Trimble Forensics Capture funcionaba en un sistema operativo Android. En esta ocasión funciona en el sistema operativo Windows, pero igual permite el manejo tanto de antenas satelitales, mal llamadas GPS, antenas GNSS, sistemas de escaneo láser, sistemas de estación total, o como les decía también la ocasión anterior, permite hacer el levantamiento topográfico con una cinta métrica e ingresar los datos aquí de manera manual. Vamos a verlo aquí junto con los recordatorios de primero recorrer la escena y luego hacer un trazado a grandes rasgos, reiterando esos
digamos, recordatorios bastante útiles cuando en ocasiones y en la mayoría de sus veces el perito trabaja bajo una presión laboral del entorno, seguridad del equipo y demás, bastantes complejas. Entonces, vemos aquí los métodos de entrada, tal cual les comentaba. Vamos a escoger el escáner serie X, bien sea el X7 o el X9, y asegurarnos de documentar primero la evidencia de breve duración. Una vez hayamos abierto el programa, vamos a ejecutar la aplicación de Perspective en el momento de dar play para operar con nuestro equipo. A medida que esto avanza, vamos a ver también las especificaciones técnicas que manejamos junto con el equipo y cuál es el flujo de trabajo que usted debería aprender a manejar si nunca antes ha llevado a cabo una operación o una interacción directa con este tipo de equipos tecnológicos. Trimble digamos que tiene un asistente dentro de cada software y le permite a usted ser guiado en un paso a paso en la recopilación de los datos. Bien, teniendo diferentes modos de captura, vamos a quitar las fotografías, 1 minuto 10 hasta 15 minutos. En cada uno de estos modos de escaneo va a tomar el equipo 25 segundos para hacer el proceso de autocalibración. Entonces vamos a explicar también los códigos de colores para que usted como usuario interactúe de manera fácil e indirecta con el equipo sin necesidad de tener un controlador de datos, y vamos a hacer nuestros levantamientos en este aspecto, en este entorno, justo el mismo lugar en donde habíamos hecho antes el levantamiento con el DA2, y que posteriormente utilizamos algunos puntos de control que vamos a requerir para georreferenciar la nube de puntos en campo. Entonces, del modo más rápido de escaneo que yo pueda tener, obtengo un tiempo de escaneo en 45 segundos, en el que voy a recopilar en 3 dimensiones toda la información necesaria con altas precisiones. Ya vamos a ver qué tanta según el informe que nosotros tengamos en este tipo de escaneos. Tengo la información necesaria en cuanto a la conectividad Wi-Fi que tiene el equipo con mi tableta. No es que yo requiera una red Wi-Fi de algún inmueble, ¿sí? O una portátil, una móvil, sino que internamente tiene unas placas de Wi-Fi que permite que se haga la comunicación entre ellos, pero además lo podría hacer por cable. Digamos que es como una solución de emergencia si llegase a ocurrir alguna falla, pero la placa es bastante potente. Y vemos aquí también el tema de diagnóstico y calibración en campo. Entonces vamos a ver también los códigos de colores. Vamos a ejecutar un diagnóstico, un informe diagnóstico, en donde el equipo cambia su código de colores a un color naranja. Esto me permite ver que el equipo se encuentra en un proceso de diagnóstico de calibración según sea el caso, y que está ejecutando algunas acciones dentro del equipo. Trimble es una compañía fabricadora de este tipo de equipos, es la marca que los fabrica. Es una empresa norteamericana que tiene más de 2000 patentes, de las que ya hemos hablado al transcurrir de nuestros webinars, pero una de esas patentes justo es de las que le hablaba el tema de la autocalibración de los equipos. Prácticamente mediante unos sensores que miden su láser, su haz de láser mediante espejo, lo que hacen es lograr reducir, minimizar un colimador e incorporarlo internamente en el equipo, de tal manera que no tenga que ir a un laboratorio para hacer este tipo de mediciones. Hace unas transiciones en 360 grados y posteriormente empieza a tomar mediciones tal cual como si estuviera en un laboratorio efectuando un proceso de calibración. Dentro de esos códigos de colores vamos a ver también mediante el avance en nuestro webinar que tiene los colores verde indicando que el equipo se encuentra en óptimas condiciones para operar, este color naranja en donde nos dice que el equipo está haciendo algún procedimiento de calibración o ajuste del equipo, porque además de la calibración el equipo también reconoce las fallas en las mediciones o desfases horizontales y verticales que pueda tener, de lo cual también es otra tecnología que está puesta o digamos desarrollada en la base del escáner, que es Trimble X-Drive, en donde ajusta la deflexión del eje vertical y horizontal, es decir, que todos los datos están tomados de manera precisa, además de que el equipo por sí solo ya tiene una compensación de grado topográfico, una precisión de grado topográfico y una autonivelación que compensa hasta 10 grados de inclinación sobre el equipo.
Esto lo vamos a ver más adelante frente a otras herramientas o cualidades propias de este equipo. Trabaja invertido. Si usted de pronto va a capturar los datos en un pozo séptico, en un hidrante, en fosas clandestinas, trabaja inclinado y totalmente invertido con un accesorio adicional. Esto nos permite también que el equipo trabaje de manera inclinada, aun cuando los códigos de colores nos digan que algo malo sucede o que algo irregular, mejor, más que malo, algo irregular está sucediendo en el equipo. El equipo cuenta con una IP55. En este momento tenemos un sol, digamos que una incidencia directa de los rayos del sol. El equipo está trabajado para que los estándares o criterios técnicos de él por fecha técnica se cumplan en estado de funcionamiento de menos 20 grados hasta 50 grados centígrados y con una protección de polvo y agua de IP55, como se los comentaba. Tiene un haz de láser físico que podemos ver tal cual lo tendría una estación total, bastante útil para hacer mediciones de altísima precisión o simplemente la fijación de puntos digamos que particulares o específicos que querramos medir en el entorno en el que nos encontremos. Además de 3 cámaras, cada una de 10 megapíxeles, que nos permiten que mediante un sistema integrado coaxial, las cámaras estén integradas coaxialmente y obtengamos una fotografía panorámica de alta resolución de 3840 por 2746 megapíxeles, entonces vamos a tener muy buena resolución. Al igual que en la composición de las panorámicas, entre 15 y 30 fotografías, dependiendo de cada una de ellas el tiempo también que tarde en el escaneo. Entonces digamos que todos esos criterios yo los puedo configurar de acuerdo a mis necesidades. Bien, en el informe de diagnóstico me dice que el diagnóstico está correcto, que todo se encuentra en orden. Me da la versión de firmware disponible actualmente con la que actualmente se encuentra el equipo, el número de serie asociado al equipo, el modelo y la fecha y hora en la que se efectuó esto. Eso es bastante útil para poderlo adjuntar a mi informe pericial, a mi informe ejecutivo o a la carpeta de investigación, ¿no? ¿Para qué? Para soportar de manera técnica que toda la información que yo estoy capturando, con la que posteriormente voy a hacer los análisis, bien sea en hechos de tránsito terrestre, para analizar y entender el contexto en una escena de exhumación en fosas clandestinas o fosas comunes ilegales, en donde pueda extraer esa información de grado milimétrico, incluso en trayectorias balísticas y en criminalística de campo en general. Y me dice, dentro del detalle diagnóstico, esto podrá ser analizado por un ingeniero también, en qué estado se encuentra tanto el canal o la placa de Wi-Fi de comunicación, las placas principales, los sensores de inclinación, los ángulos horizontales y verticales que tiene el equipo, como la unidad de medición inercial, que es la que me permite también lograr saber en qué parte del está posicionado mi equipo y cómo estoy capturando esa información, con qué grado de precisión, además de los ajustes de inclinación y angular que puede tener el equipo. Esto lo vamos a guardar, vamos a cerrar esto y vamos a empezar a procesar o a capturar toda la información con fotografías en el modo de captura más rápido, que es de 45 segundos por escaneo. En este momento vamos a iniciar con el equipo. Vemos que tiene un cambio en los colores, es el lenguaje mediante códigos de colores que me permite, como les decía, interactuar de manera directa con el equipo y no invasiva. En este momento el equipo se está calibrando, algo similar pero de una manera más rápida, menos rigurosa que lo que hizo ahorita en el informe diagnóstico, pero exactamente todos los criterios técnicos y los sensores que componen el equipo están siendo calibrados en este momento. Y aquí es algo muy importante, aunque en otras marcas o con otros equipos, incluso en nuestras marcas, calibremos el equipo de acuerdo a los estándares o las sugerencias o los requerimientos del fabricante, que sea cada año o cada 2 años, ¿qué garantiza que en el proceso de calibración que yo tenga con un equipo
al cabo de 4 meses, de 6 meses o de cualquier inconveniente en donde va el perito con su mochila, su transporte, su contenedor rígido, no sufra golpes o en el trayecto de un lugar a otro mediante un terreno escarpado no tenga los movimientos y esas vibraciones desajusten algunos de los sensores o componentes electrónicos que conforman el escáner. Esto al cabo de 4 y 6 meses, aunque se puede controlar, incluso hacer algunas comprobaciones en campo, pues es una tarea adicional que muchas veces nosotros como peritos, como criminalistas, pues simplemente no estamos ni facultados ni con conocimiento para hacerlo, o incluso aunque lo seamos y tengamos ese conocimiento, no tenemos las herramientas en campo para hacerlo. Entonces digamos que todo eso lo está haciendo el equipo sin que interactuemos con él de ninguna forma, y los métodos de captura, aparte de ser precisos, son bastante rápidos. Vemos ahora con el código de colores que está capturando las imágenes. Estas imágenes las captura a medida que ya me descarga, me envía los escaneos a la tableta. Cargados una vez los puntos, en este momento están cargando, cargados una vez los puntos, yo puedo ver toda mi nube de puntos en 3 dimensiones. En este momento la estoy viendo en escala de grises, posteriormente la voy a ver en color verdadero, o puedo utilizar algunos filtros por intensidad codificada por colores o por elevación para ver de qué manera está siendo procesados esos datos o cómo estoy obteniendo dicha información, ¿no? Bien, otra de las cualidades del equipo es que si algo llegara a suceder con el equipo, con la tableta, pues simplemente yo no estoy, digamos que totalmente obligado a manejar ese controlador de datos, ¿no? Las últimas configuraciones que tiene el equipo van a ser útiles para capturar ese tipo de información de acuerdo a las últimas configuraciones que se haya hecho. Y a pesar de que yo tenga una desnivelación, digamos que bastante evidente como lo es esta, el código de colores en color verde me indica que igual él está en óptimas condiciones para operar, y sin necesidad de que yo tenga el controlador de datos o interactúe con el software, oprimo el único botón que tiene el equipo y él empieza a hacer nuevamente la calibración automática, la captura de los datos y la toma de fotografías tal cual como lo hizo allá. Algo interesante también, y mientras el equipo ya hace su trabajo de escaneo, es que yo puedo analizar en campo, de acuerdo a las necesidades, qué datos son los que me hacen falta. Por ejemplo, aquí como estaba yo hablando, ¿cierto? Me dejó plasmado en la nube de puntos nuestro software de procesamiento de puntos, que es Trimble Real Works Forensics, o Trimble Forensic Reveal, que es el software de infografía forense, animación y reconstrucción 3D, del cual va a ser objeto nuestro próximo webinar. Nos permite segmentar esas nubes de puntos y hacer una autoclasificación en interiores o exteriores, minimizando aún más los tiempos que yo como perito o como operario de un equipo tecnológico de estos debería invertir en oficina o en gabinete. Al tener un controlador de datos de estas especificaciones y que me permite interactuar de manera directa e inmediata con las nubes de puntos, yo puedo ver precisamente cuál es la información que me hace falta para recopilarlo. Por ese motivo me posicioné aquí, en la parte de atrás de esta pilastra en la que tenemos una antena CORS. Entonces descarga los datos de escaneo. Un escaneo fue suficiente para levantar toda la información que fuese de mi interés, y un segundo escaneo para completarlo. Sin hacer absolutamente nada, vemos también que el software tiene un asistente también de registro automático que me permite o hacerlo manualmente, más adelante lo vamos a hacer, en donde no tengo bastante superposición en las nubes de puntos, o cuando él lo hace de manera automática porque la geometría es amigable o porque tiene bastante puntos en común, haciendo un registro inmediato y en campo. Este no es un preregistro, es un registro que me va a ser útil y que va a evitarme ese paso en gabinete. Bien, vamos entonces a hacer otro escaneo. Vamos a ir para allá. El equipo tampoco requiere máximo cuidado, esto es un trabajo
un equipo que está hecho para hacer el trabajo rudo en campo, el trabajo para un perito, al igual que el controlador de datos también con una pantalla Gorilla Glass y unas especificaciones también interesantes e importantes para que el trabajo en campo sea más amigable. Vamos a ubicarlo en la parte de acá. Vamos de nuevo a dejar de lado el controlador de datos, únicamente lo vamos a tener en cuenta para visualizarlos y vamos a empezar a medir con el equipo. Dentro de las características importantes del escáner también debo resaltar que tiene una IP55, pero lo más interesante de esto es que el prisma, como ustedes lo pueden ver, se encuentra protegido por una banda, por un sistema que hace que el prisma no sea expuesto, es decir, está interno. Esto por supuesto va a ampliar radicalmente el tiempo de vida útil del equipo, ya que va a tener poca o ninguna interacción con elementos externos como el polvo, como los paños de limpieza, como el agua. Hablando del agua también hemos hecho prácticas y quizá tengamos algunas fotografías al finalizar la presentación en donde el equipo, gracias a esas características, puede trabajar bajo lluvias leves. Entonces, al tener también un equipo de precisión y un láser físico, pues pueda capturar los elementos que sean de mi interés. El equipo tiene un alcance de 80 metros efectivos, datos que realmente funcionen, que sean útiles para su análisis. Y además tiene un alcance mínimo, es decir, a esta distancia el equipo él no va a capturar la información, dado que está en un radio inferior a los 60 centímetros, es decir, 0.6 metros. Por lo que cumple entonces los criterios de ficha técnica de 0.6 metros hasta 80 metros en el alcance máximo efectivo del equipo, pudiendo tener información digamos que en medidas más extensas, pero pues que digamos datos que no vayan a ser tan útiles. Vamos a ver el registro automático que haga de nuevo en este momento. Ya van viendo de aquí yo puedo extraer cualquier medida, cualquier dimensión con los datos que yo ya tengo. Lo que voy a hacer es ir entrando para que ustedes entiendan un poco. Vea el registro, excelente, con 1.5 milímetros de precisión. Y lo que voy a hacer es mover mi equipo para que ustedes comprendan cuál es la metodología que yo debo llevar para escanear en interiores, exteriores, o si quiero unir estos dos espacios. E incluso si lo que busco es capturar elementos que sean digamos levantados en 3 dimensiones a altas precisiones. Si yo me ubico acá, probablemente tenga bastante área de interés, una sobreposición o traslape importante en las nubes de puntos, por lo que voy a complicar acá un poco el ejercicio y lo voy a hacer acá y no lo voy a inclinar para mirar también cómo se ve afectada nuestra precisión en estos informes al finalizar, ¿no? Incluso podría inclinarlo, lo voy a inclinar un poco de este lado, acá, para que vean los colores rojo, azul y verde, en donde el equipo sobrepasa el grado de precisión o de nivelación que él pueda tener. Pero aún así está en óptimas condiciones para que él pueda trabajar. El equipo tiene una compensación automática de grado topográfico y hasta 10 grados y tiene una precisión angular también de grado topográfico de 21 segundos, haciéndolo uno de los equipos más precisos e inteligentes de la industria. En este momento sigue efectuando su calibración a pesar de los grados de inclinación que tenga y ya vamos a ver cómo captura toda la información del entorno.
Ahorita mientras escanea el equipo también vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo podemos interactuar y ser más eficientes en campo al momento de capturar toda la información que nosotros tengamos como adjuntos de evidencias. Herramienta que nos permite hacer Trimble Forensics Capture y Trimble Perspective, en el que posteriormente me va a generar un informe de un álbum fotográfico que también podrá anexar a mis diferentes informes. Vamos, culminadas las imágenes, a quitar o a desmontar el escáner y vamos a ponerlo en el piso para que ustedes vean que también en lugares de difícil acceso, en donde se compromete, digamos, la metodología de escaneo, la nivelación de un equipo e incluso la armada, o que tenga que estar sobre un trípode, pues yo pueda ubicarlo, digamos, sobre alguna cueva, una mina, bajo un vehículo de grandes dimensiones, para que capture justamente toda esta información. En este momento estamos viendo el registro automático. Quizá tengamos un poco de inconvenientes para que él lo haga solo, pero lo que quiero mostrar acá, y aún siendo consciente de estas situaciones, es que ustedes pueden hacerlo de manera manual y no deben esperar a esta oficina para hacerlo, y van a mantener también esos registros, digamos, que hace el equipo. A pesar de que lo hizo de manera automática y de que la superposición apenas es del 25%, él lo ubica de manera adecuada. ¿Sí? Acá lo vemos, se está haciendo de manera adecuada, pero yo podría hacer un registro manual, ¿sí? Únicamente para confirmarle al software que el registro está siendo hecho de manera acorde a los criterios técnicos que necesito. Entonces lo que hago es ubicar algunos puntos en común sobre ambas visualizaciones. Esta sería la visualización que tenemos nosotros hecha acá en este momento, ¿cierto? Interno. Y este sería el levantamiento que nosotros hicimos de últimas, el tercer escaneo allá en exteriores. Entonces lo que hago es ubicar, por ejemplo, esta puerta, que es esta misma, y ubicar un punto en común. Puede ser este puntico blanco que se encuentra acá. Le digo que ese es un punto en común, y acá lo ubico también sobre la otra imagen. Y le digo también que me serviría, no sé, el muro tal vez, o por qué no, esta lámpara que tengo acá, y le digo que ese es el segundo punto que me podría servir, y le digo que se registre. A pesar de que el registro automático de él estuvo en 2.5 milímetros de precisión, yo lo puedo hacer de manera manual para que el software interprete estos datos y haga el registro en campo. A veces es mucho más preciso, por supuesto, por algoritmo del software, el mismo software, que lo que puedo hacer yo manualmente, pero sin embargo, tal cual se los dije, pero sin embargo hace una superposición igual del 25%, por eso me genera el error. Entonces yo podría o crear el vínculo o hacerlo de manera manual o automática, dejar en efecto el registro automático que él pueda tener. Le digo acá que se registre solito y él vuelve y hace el ajuste entre las nubes de puntos para este momento. Esto es algo que yo estoy haciendo acá. Mientras yo lo voy haciendo, puedo desmontar mi equipo. Los colores verdes me indican que están listos para funcionar, y con eso yo puedo ser más productivo en campo. Entonces voy a dejar acá mi equipo, le voy a oprimir el botón para que él capture toda la información que está allí. Mientras continúo viendo acá los datos recopilados en la tableta. Bien, acá lo que hago es crear un vínculo de tal manera que todos los datos ya queden posicionados sobre él. Y vamos a ver acá, cuando yo ya tenga los datos de esta parte de las escaleras, cómo se debería hacer el registro también de manera automática, suponiendo que aquí ya no hay que ayudarle, entre comillas, tanto al software, dado que él entenderá que en este último escaneo se encuentra en interiores. Y ya nos vamos a regresar entonces a hacer un último escaneo. De manera general, yo podría hacer el levantamiento topográfico con altísimas precisiones en cuestión de minutos de cualquier entorno. En menos de 10 minutos yo puedo tener toda la información necesaria para que un perito pueda intervenir
y extraer esa información, o lo puede hacer un antropólogo, o lo puede hacer el médico legista, o lo puede hacer el perito en hechos de tránsito terrestre, Ministerio Público, Fiscalía, e incluso trasladar a toda la audiencia, inclusive al juez, al lugar de los hechos o al lugar de intervención, mediante evidencia demostrativa o en esferas tridimensionales, como posteriormente y al finalizar la presentación lo vamos a hacer. Bien, en este momento está capturando las imágenes, mientras a su vez descarga el escaneo en nuestra tableta y va a proceder a hacer de nuevo ese registro automático sin interactuar en lo más mínimo con el software o el equipo. En este momento nos deja la nube sobrepuesta en la parte de arriba. El equipo ya está listo de nuevo para operar y acá vamos a ver ahorita cómo se debería ajustar con la tableta. Yo en este momento no lo voy a ver, lo verán ustedes en pantalla, pero lo que voy a hacer es ir mientras el software de campo hace todas esas acciones, yo voy a ir a continuar haciendo mi levantamiento. Por esto decimos que la productividad y el trabajo en campo es mucho más sencillo, mucho más fácil, lo que hace que un perito sea más productivo en campo. Hemos montado acá una pequeña escena, ¿no? Para tomar esos marcadores de evidencia y para poner también de precedente la información que nosotros vamos a capturar. Vean el armado del equipo, esto es únicamente para abrir las patas y que él ya quede lo más nivelado posible, pero yo hago esto a propósito para que ustedes puedan entender también hasta dónde se puede ver comprometida la precisión de todo levantamiento, a pesar de las malas prácticas que pueda hacer una persona con poca experiencia en el uso de estas tecnologías. Vemos acá, ustedes ya vieron haber visto en pantalla el registro automático que se hace, ¿no? Entonces paso de interiores a exteriores, haciendo todo el levantamiento, y así podría ir hasta la parte de abajo o el interior del inmueble. En esta ocasión voy a aumentar un poco el tiempo de escaneo pasándolo a 2 minutos, y lo que voy a hacer es escanear junto con imágenes ahora estando acá, pero recuerden que dentro del flujo de trabajo que yo llevo con un escaneo, con un escáner, normalmente y en casi todas las marcas lo que yo voy haciendo es el escaneo número 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando yo me regreso debe tener, o generalmente presenta un conflicto en donde debo hacer manualmente y en oficina con el software de procesamiento de datos la ubicación de esa nube de puntos para hacer el registro y que logre empalmar, porque de manera convencional se entendería que este escaneo esté, digamos, siendo capturado en secuencia con el último, que es el que tenemos allá abajo. Entonces, en el momento de que yo me estoy regresando, voy a cancelar, ¿sí? Le di iniciar al escaneo, voy a cancelar, no voy a registrar con el último escaneo, es decir, con el escaneo número 5. Voy a registrarlo con el primero, que fue el que hice acá. Y acá yo debería tener otra línea de estas conectada con mi último escaneo. Vean lo que acabo de hacer. Acabo de interrumpir el proceso de escaneo al cancelarlo. Y así puedo hacer también para pausarlo. Voy a seleccionar acá el número 1 y puedo pausarlo, ¿sí? Ahí a la derecha lo ven, o detenerlo por completo. Si debo abrir el paso vehicular, si hay gente que interfiere o que accedió al lugar de intervención forense en este caso. Entonces digamos que tengo algunas herramientas útiles para manejar este tipo de situaciones. Y mientras el equipo va escaneando, en este momento haciendo la calibración, pues yo puedo ir documentando lo que ya había levantado, pero ahora con imágenes. Voy a ir aquí a los puntos y voy a decirle, mientras él escanea, hace su trabajo, que voy a crear un nuevo punto. En este caso, un punto de anotación. Voy a salir de acá de las imágenes de interiores, voy a cambiar este filtro por una intensidad codificada por colores y me voy a ir a mi primer escaneo. Entonces, aquí en donde tengo la mochila, ¿sí? Voy a decirle que esta mochila va a ser mi evidencia física número 1 y voy a tomar una fotografía.
Esto, por supuesto, siguiendo los protocolos, tanto a nivel criminalístico como la técnica o el método de búsqueda de evidencia física en campo, solo que acá, como lo tengo en 3 dimensiones, tengo todos los datos recopilados en un mismo archivo. Entonces digamos que no tendría tanto problema por ir ubicando esas evidencias siempre y cuando sean de fácil detección. Además, recuerden primero los recordatorios que nos decía el software al iniciar. Pico la mochila, le digo que está en este momento en esa ubicación sobre la nube de puntos y él la crea. Voy a ir al segundo levantamiento y veo acá que tengo mi mochila que dice evidencia física número 1 y que tiene detalles. En esos detalles veo la fotografía y veo la posición y la ubicación de esa mochila o de esa evidencia. Si yo llego a tener algún problema con los escaneos y quiero eliminarlos, únicamente me voy a detalles y ahí ustedes van a ver que me da la opción de exportar únicamente esta imagen, procesar las imágenes que capturó el escáner o eliminar ese escaneo y también eliminarlo del escáner para no utilizar espacio de más innecesariamente. Entonces eso también es útil que lo tengan en cuenta. Voy a hacer una medición desde acá, voy a capturar una distancia, digamos desde este punto hasta este otro punto, y me dice que tiene 5 metros 92 centímetros y 8 milímetros. Entonces todas las mediciones que yo tenga en efecto lo están haciendo de grado topográfico. En este momento acaba de terminar, lo sé por el código de colores, está en un azul menta, entonces está tomando las fotografías el escáner, pero miren que ya me envió la nube de puntos y aunque quedó en la mitad de la terraza de la azotea, en este momento la está registrando y la mete en su posición. Es decir que a pesar de que estaba haciendo mediciones, tomando evidencias, tomando fotografías, pues el equipo sigue trabajando y eso es bastante útil para el perito. Voy a ir con una nueva evidencia, esto se va a llamar evidencia física número 2 y esta es una estación Corso. Y voy a tomar una fotografía, ¿cierto? Entonces de esa fotografía voy a tomarla acá como referencia. Bien, y la capturo. Voy a la ubicación del segundo levantamiento que hice, picando acá las flechas, y le digo que esa estación es esta. La pico y creo un punto. De esos puntos que yo he hecho, puedo ir aquí a detalles y poder de pronto editarlos y agregar una descripción, ¿no? Por ejemplo, esta va a ser mochila en lona marca Trimble, ¿no? Listo. Y guardar. Y del segundo punto le voy a decir que no va a ser utilizado para georreferenciación y ya queda editado ese segundo punto. Así puedo hacer de manera general con cada uno de estos elementos. En este momento me voy a ir para el último escaneo que yo hice, que es el número 6. Me traslado hasta allá y veo, por ejemplo, con un filtro de puntos no medidos, en donde no tengo información. Entonces, todos los escáneres láser del mercado tienen enemigos, digámoslo, naturales, que son los elementos de alto índice de reflectividad, superficies mojadas o las superficies muy oscuras, como por ejemplo el teléfono, ¿no? El dispositivo móvil que está allá al fondo, en donde no es posible que yo capture esos datos o información. Entonces tengo la botella, tengo el target y el teléfono. Yo puedo establecer una herramienta de escaneo en áreas de interés particular, ¿sí? Como esta, y yo le digo establezco un área en específica, podría ser el cuerpo, y le digo en modo de alta sensibilidad, en donde el equipo va a aumentar la potencia de LDM para medir esos puntos, va a capturar la información que son de difícil captura, como les decía en otros equipos o incluso en nuestros equipos en versiones anteriores y antes de que estuviese disponible en el mercado el Trimble X7 y X9. Voy a utilizar el tiempo de escaneo de 7 minutos, si quiero puedo o no tomar las fotografías, esto va a ser únicamente 6 segundos de más, entonces la voy a tomar y voy a empezar la cola. Y mientras él está escaneando esa área en particular, ya no lo va a escanear en 360 grados horizontales,
y 282 grados verticales, dejando justo estas esferas negras que ustedes ven acá, que son tapadas, miren, en superficie, con el escaneo, por ejemplo, número 1, número 2 y así sucesivamente, pues establezca un límite de captura de datos en un área específica y no de manera general como el equipo lo hace. A su vez, puedo cerrar esta herramienta e ir creando nuevas evidencias. Por ejemplo, vamos a crear acá la evidencia física número 3. Esa evidencia física número 3 va a ser quizá el cuerpo sin vida, ¿no? Cuerpo sin vida. Y pueda tomar una fotografía de referencia con ese elemento que estoy tratando de documentar. Esto es únicamente una fotografía de referencia, pero si el fotógrafo forense, el perito fotógrafo, ya tuvo, digamos, acceso al lugar de intervención y tomó profesionalmente esas fotografías de acuerdo a los estándares y protocolos de fotografía judicial, pues simplemente me los pasan una memoria USB y yo los puedo adjuntar conforme a los criterios y parámetros fotográficos que tomó ese perito. Acá me estoy valiendo únicamente de la cámara que también tiene mi controlador de datos, e incluso para soportar y garantizar que las mismas fotografías que se hicieron en el levantamiento son las mismas que yo estoy documentando, fijado en una nube de puntos en 3 dimensiones, en imágenes panorámicas de alta resolución y en las evidencias que yo tengo acá en mi controlador. Ubico la posición en donde quiero crear ese punto, le doy crear punto y ya tengo acá de detalles, ya tengo acá en detalles ese punto que era y la fotografía de referencia también. Bien, al final del día voy a también a seleccionar esto en un informe automático de nubes de fotografía, un informe fotográfico para cada uno de ustedes. Ahora vamos a fijar acá, miren también cómo la precisión del equipo e incluso la intensidad codificada por colores detecta que aquí hay dos impresiones de huellas latentes, ¿no? Estos fueron, digamos que puestas allí a propósito, pero fueron reveladas mediante un reactivo y miren cómo el escáner la logra identificar, ¿sí? No con color verdadero, pero sí con algunos filtros. Entonces yo voy a ese punto, voy a crear acá una evidencia física número 4 y acá le digo impresión de huellas latentes y tomo una fotografía de referencia, ¿no? Entonces la puedo tomar acá y lo utilizo para fijarlo sobre este punto. De igual forma voy a hacerlo acá con la evidencia física número 5, en donde tenga una botella de vidrio y acá tome unas fotografías también de referencia y las ubique como dentro de toda la nube de puntos, tanto el escáner como de lugares que sean de mi interés. Ahora voy a hacer acá evidencia física número 6 y acá voy a colocar patrones de manchas de sangre, y eso que no está fijado quizá por el equipo, por el escáner, pues los pueda fijar acá también mediante fotografías, reitero, tanto tomadas con el controlador de datos como las capturadas con las fotografías del perito, y aquí las pueda ubicar sobre ese punto de interés o de espacial a nivel de georreferenciamiento también. Miren cómo ya tengo acá los puntos sobre esa superficie, ¿sí? En el modo, digamos que de densidad media, y miren cómo una superficie de vidrio también queda bien fijada. Voy a continuar acá con la intensidad codificada por colores. Voy aquí a colocar evidencia física número 7
y voy a poner acá un teléfono celular, un dispositivo móvil. Teléfono celular y una fotografía de referencia. ¿Y por qué no? Si dentro de la inspección técnica cadáver yo encuentro algunos elementos particulares que sean útiles para esa descripción, pues también lo puede hacer. Y voy a poner acá únicamente, digamos que evidencia física. Voy a continuar con las evidencias físicas número 8 y voy a poner acá heridas, laceraciones, hematomas X, ¿no? Voy a colocarle acá heridas en mano izquierda del occiso, del cuerpo sin vida y demás, y poder relacionar con la cámara de mi controlador de nuevo esas heridas que puedo encontrar y asociarlas a un punto en donde fue creada. Bien, eso en cuanto a las dimensiones. Digamos que acá sí es de mi interés también tomar la altura del cuerpo, ¿no? Tomo un punto y acá tomo, por ejemplo, la punta del pie o el piso y me dice que mide 1.56 metros, o a qué altura se encontraba, o la longitud del lazo con el que se ahorcó esta persona, ¿no? Vamos a tomarla acá hasta el cuello, de 93 centímetros, y todo esto puede ser verificado y controlado con una cinta métrica. Para culminar, y antes de hacer el proceso de calibración, también quiero enseñarles una herramienta bastante útil, de acuerdo a donde yo esté mirando, que son los puntos, digamos, de precisión de grado topográfico, ¿no? Capturados con el escáner. Vamos aquí a activar mi escaneo, perdón, mi láser. Lo ubico sobre algunos puntos y aquí estaría viendo el láser como tal, ¿no? El láser que activa el equipo, el escáner láser. ¿Para qué? Para hacer las mediciones. Yo he preparado unos datos previos sobre esta información, ¿no? Con un desfase, obviamente a nivel centimétrico, no del equipo ni de las nubes de puntos, sino a nivel general sobre el sistema de coordenadas con el que yo hice el levantamiento de esos puntos, digamos, discretos. Entonces yo voy a ir acá, voy a crear uno nuevo y le voy a decir que no va a ser una anotación sino un punto de precisión, y que ese punto de precisión lo voy a llamar punto de control número 1. Es importante que ustedes, y si quieren pueden tomar fotografías, van a escanear el punto. Es importante que ustedes también llamen al mismo punto como llamaron en el momento de hacer el levantamiento de esos puntos de control, los mismos puntos. Es decir, que si eso se llama PC1 en el escáner, en el levantamiento GNSS lo hayan llamado PC1. Que si se llama punto de control 01, en este momento lo llamen punto de control 01. Esos datos dentro del sistema de coordenadas yo los tengo recolectados acá. Tengo el archivo plano en un TXT o un CSV en esta memoria, y lo que voy a hacer es importar los archivos o teclarlos manualmente si yo tengo una estación total en campo. Entonces estas son las coordenadas que tengo en un punto de control 1, 2, 3, 4 y 5 de acuerdo a la posición de cada una de las pilastras. Eso es lo que yo voy a importar. En ese momento le digo que lo voy a utilizar para georreferenciamiento y que la altura no es ninguna, dado que estoy midiendo directamente con el láser, no con un bastón, y le digo crear punto. Voy a ir ahora, aquí voy a dejar el equipo allá atrás y voy a ubicar en mi nube de puntos el lugar en donde yo establecí el segundo punto de control con mi escáner. Lo ubico. No sé si la cámara lo enfoca, pero acá ya veo el láser, ¿no? Puesto, ¿no? El del escáner láser, acá lo veo, y le voy a decir que quiero escanear. Ay, lo moví. Le digo que quiero escanear ese punto. Listo, ahí ya lo tengo otra vez. Le digo que quiero escanear ese punto y que lo voy a utilizar para georreferenciación. Que ese punto lo voy a llamar un punto de control número 2, y si quiero puedo tomar la fotografía ahí asociada de una vez en donde se vea también el láser. A ver que no se ve como muy bien enfocado este punto ahí.
Voy a tomar esa fotografía de referencia y le voy a decir que esa medición es el punto número 2 y vamos a ver el equipo. En este momento tiene el punto activado y voy a escanear ese punto. Lo mide por ambas caras, tal cual como lo haría una estación total para los puntos de altísima precisión, en donde hace dos movimientos, uno horizontal y uno vertical, es decir, que transita e indexa en las caras del equipo y lo mide por ambas caras para lograr ser mucho más preciso en la medición en cuanto a la nivelación y ajuste vertical y horizontal que pueda tener el equipo. Y le voy a decir acá crear ese punto de control, ¿no? Ahora voy a seleccionar acá el tercer punto. Voy a ir hasta allá únicamente para verificar que el láser esté apuntando realmente en el objetivo que yo tengo. Esto ya digamos que pues yo lo veo un poco más claro en cuanto a la diferencia de píxeles y demás, pero eso va a ser de acuerdo a la pericia que cada uno de los operadores de este tipo de tecnologías pues vaya desarrollando. Y vamos a ver de nuevo cómo el equipo mide con ambos caras del equipo también al momento de escanear este punto. Yo puedo escanear la cantidad de puntos que yo quiera. Con el GNSS yo hice un levantamiento de 6 puntos de control con la antena Trimble de A2 y corrección satelital en tiempo real de RTX. Pero no los voy a utilizar todos, voy a utilizar apenas los que tengo puestos sobre las pilastras o las bases para poder llevarlos a cabo en esas mediciones y poder hacer digamos que una referenciación sobre estos equipos, ¿no? O estos puntos, perdón. Vamos a agregar este va a ser el punto de control número 3 y creamos el punto. Y voy a importar los puntos de GNSS, ¿no? En toda esta nube de puntos. Vamos a ir acá a refinar el registro de los datos. Todas las nubes de puntos que se hicieron en este momento y se capturaron van a ser refinadas, es decir que van a tener un ajuste entre ellas de nivel geométrico y por supuesto para mejorar la precisión entre cada una de ellas. Y una vez refinado ese proyecto ya voy a poder ajustar los puntos de medición discretos. Voy a utilizar nomás 3 puntos de control, no voy a utilizar ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto que quedaron en el terreno. 3 puntos van a ser suficientes para que yo georreferencie toda la nube de puntos y cada punto que yo extraiga, la mano del cuerpo, el hematoma, la laceración que tiene en la cara a nuestro cuerpo, la botella, las impresiones de huellas latentes o fragmentos dactilares, puedan tener la certeza también de en dónde se encuentra, ¿no? Dentro de un sistema de coordenadas. Es decir, podía obtener las coordenadas de cada una de esas evidencias en un sistema geográfico de coordenadas conocidas. Están viendo en este momento en pantalla el resumen del proyecto, 6 estaciones con un error promedio de 1.1 milímetro de error, sin nivelación, con un error allá de solape del 25%, ojo, no a nivel de precisión de la nube de puntos, sino a nivel de solape, y sin tener pendiente la nivelación. Todos esos ajustes son los que el equipo hace, incluso en el cuarto escaneo, en donde a pesar de que habíamos sobrepasado los 10 grados de nivelación que el equipo tiene, lo promedió y me da un error de superposición promedio del 46% y una consistencia del 87%. Todos los registros detallados los tengo acá en mi informe. Lo puedo guardar para adjuntarlo, ¿no? Y vamos a hacer el proceso de georreferenciación. Me dice que si no tengo puntos de control yo los puedo crear de tal manera que pueda crear un punto de control número 1 y tecleé las coordenadas, o para este caso yo lo que voy a hacer es importarlos porque los tengo en la memoria USB. Voy a importarlos
voy a escoger acá el archivo que yo voy a importar, me muestra de qué manera lo va a hacer, en qué manera lo va a importar la unidad de medición y le doy clic en importar. En ese momento él calcula esas incidencias y me dice: en el punto de control número 1 tiene 2 centímetros y 7 milímetros de error. En el punto número 2 tiene 6 centímetros y en el punto número 3, 3 centímetros y 4 milímetros. De tal manera que distribuido ese error de cada uno de los puntos, su error general en toda la nube de puntos va a ser de 4 centímetros. Imagínese usted entregar un informe en donde usted dé la ubicación dentro de un sistema de coordenadas de un vestigio, de una evidencia, de la mochila, del cuerpo, de las heridas sobre el cuerpo con relación a las que quedaron en el lugar de los hechos, con un error de 4 centímetros en un sistema de coordenadas. Es muy bueno, es excelente. Usted le va a decir aplicar y él aplica toda la georreferenciación y vamos a extraer entonces esas características o esas coordenadas que yo tengo aquí en mi levantamiento. Ya he hecho todo el proceso de georreferenciación, voy a cerrar, voy a ir a las fotografías que referí y voy a extraer las coordenadas acá de el cuerpo, ¿no? Voy a extraer las coordenadas aquí en la cabeza. Esas son las coordenadas del cuerpo y a una altura de 1.59 metros sobre la superficie, porque también tengo las coordenadas y una distancia, y miren que corresponde con la altura inicial que yo había escogido el cuerpo, que era de 1.56. ahí está el margen de error de los 4 centímetros que yo tengo. Voy a darle unas coordenadas también al dispositivo móvil, voy a darle unas coordenadas a la botella, a los patrones de manchas de sangre, voy a darle una coordenada absolutamente a todo, incluso voy a darle una coordenada acá a este target. Y así sucesivamente pueda extraer las coordenadas de todas las nubes de puntos en exterior e incluso saber las coordenadas que tengo, no sé, en esta lámpara que fue capturada, digamos ya en interiores, en donde difícilmente sería obtener las coordenadas porque los sistemas satelitales pues funcionan en espacios abiertos, pero con este método puedo obtener las coordenadas absolutamente de todo, de cada ventana. Si acá hubiese otra evidencia podría tener las coordenadas de esa evidencia y demás. De esta manera quiero culminar haciendo un informe de calibración que ya tengo y el informe de calibración en campo que yo puedo tener con el equipo. Vamos a ver acá la última calibración y el equipo de nuevo empieza a hacer todo el muestreo del rango digamos de estados actuales de esos sensores y los corrige si hay lugar a ello. Al final del día yo voy a tener como resultados que hice el levantamiento general en X minutos, en este caso 15 a 20 minutos, del lugar de interés o de intervención, tanto en exteriores como en interiores, que todo está ubicado geoespacialmente dentro de un sistema local de coordenadas geográficas que puede extraer, dadas las dudas o inquietudes que tengan las partes intervinientes de un proceso, las coordenadas de puntos característicos o elementos puntuales dentro de la escena que yo estoy generando, procesando, y que el error promedio en las mediciones que yo tenga dentro de las nubes de puntos no supera el 1,5 milímetros, y que la precisión que yo tenga dentro del sistema de coordenadas no supera los 4 centímetros. Es decir, que cuando yo voy a sacar un punto de georreferenciación o geolocalización para, no sé, un panteón, una vía, un punto de referencia, normalmente yo con un dispositivo, un GPS de mano, estoy oscilando entre los 2, 3 o 4 metros de precisión, pero acá, sin necesidad de tener un dispositivo como esto, sino habiendo hecho un levantamiento previo con nuestra antena, que ya la vieron, cabe en una mochila táctica y rápida, liviana, tengo tan solo 4 centímetros. Entonces, bueno, con esto culminaríamos la presentación del equipo X7. Es importante decirles que nosotros, IGEO México, tenemos una cobertura de manera general en todo el país, en toda la República Mexicana, que contamos con un grupo de instructores certificados por las casas fabricantes y que cada una de nuestras soluciones se hace una transferencia de conocimiento, quizá y seguramente mucho más detallada que la que acabamos de hacer,
pero que sobre todo todos nuestros usuarios, tanto de entidades públicas y privadas, van a tener una capacitación y una certificación en el caso nuestro de peritos para, digamos que, acreditarse en juicio, ¿no?, como personal idóneo en el uso y manejo de estas tecnologías. Entonces, tenemos las líneas que despliegan también diferentes actuaciones, tanto en criminalística convencional, criminalística utilizando medios tecnológicos en diferentes aspectos, balística, hechos de tránsito terrestre, fosas clandestinas. Tenemos también una línea de drones también especializada para la búsqueda y rescate, monitoreo e inspección, y una suite que se integra toda de manera general, en la que brindamos también una capacitación en cada uno de esos equipos tecnológicos. Vemos los informes de calibración, la calibración correcta, condiciones de temperatura, inclinación, vibración y ambiente. Esto también es importante, ya que cada una de las mediciones que haga el equipo va a variar según la temperatura que detecte en el lugar y el grado de inclinación que tenga. Y eso es importante porque el modo de medición es por tiempo de vuelo, o algunos que sea por longitud de onda, pero en ambos casos va a ser importante la presión atmosférica que tenga para corregir esas partes por millón. Es decir, digamos, en un kilómetro, ¿cuántos milímetros de error podría tener usted y cuánto se está compensando con este tipo de calibraciones o de ajustes en la medición o en las condiciones climáticas con el equipo? Puntero láser, inclinación, distancia y modos de alta sensibilidad, todo correcto. Lo puedo guardar o generar un archivo de soporte. Y vamos a exportar ya la nube de puntos y la vamos a ver posteriormente en color. Les agradezco mucho, vamos a dar continuidad y cerrando este webinar con las últimas presentaciones y últimas, digamos, interacciones que podemos tener con ustedes directamente. Les agradecemos el tiempo que han demandado en la presencia o en la vista de este webinar, y los invitamos a que nos sigan también en redes. Van a estar en la parte inferior, y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para dar respuesta a cada una de las inquietudes que puedan tener como usuarios o incluso como peritos dentro de estos entornos. Muchas gracias.